Hermanos, muy buenos días. Hoy es febrero 21 del 2021 y vamos a entonces, Día del Señor, a empezar nuestro estudio con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana, que es tu día. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación, por cuidarnos toda la noche y ahora en esta mañana venimos a adorar tu nombre y a escuchar tu palabra y que el Espíritu Santo nos hable a nuestra mente y corazón y que nuestro espíritu sea así edificado. Padre, que tu palabra corra como ríos de agua viva y que nos lleve siempre a tierra de rectitud. Padre Santo, confiamos en ti y ahora que vamos a estudiar tu palabra, guíanos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a no distraernos, sino más bien prestar atención. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia hoy en Hechos capítulo 9, vamos a leer versículos del 1 al 9. Hoy día el tema es importante porque seguimos entonces en el relato que Lucas nos da en cuanto a la expansión de la iglesia en la parte de Jerusalén, en la parte de Samaria y todo lo que tiene que ver con la parte de Palestina, ¿no? De la franja que está en esa parte del oriente. Y el texto que vamos a leer entonces ya cambia la naturaleza de todo lo que tiene que ver con los primeros 8 capítulos de Hechos. Entonces, tengo conmigo la versión de la Peshita, también tengo la Reina Valera en la internet y la versión de las Américas. Yo voy a leer, como siempre lo hago, la versión de la Peshita, versículos del 1 al 9, capítulo 9 del libro de los Hechos. Y así dice la palabra de Dios. Entonces Saulo, lleno todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de nuestro Señor, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba a los que seguían este camino, hombres y mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. Mientras él iba, al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. Cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él contestó y dijo: ¿Quién eres, Señor mío? Y contestó nuestro Señor: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y allí se te hablará sobre lo que debes hacer. Entonces los hombres que iban con él por el camino se detuvieron perplejos, porque únicamente escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, sin poder ver nada, aún teniendo los ojos abiertos, y tomándolo de la mano, lo hicieron entrar a Damasco. Y por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, esto es una nueva narrativa que hace Lucas. Hasta el capítulo 8 vemos que termina con el contexto de Felipe cuando evangeliza al eunuco de Etiopía. Vemos la conversión del etíope, que fue genuina a comparación de la conversión de Simón el Mago, que fue falsa. Recuerden que hicimos la comparación, ¿no? Simón el Mago y el eunuco creen, Simón el Mago y el eunuco se bautizan, pero uno fue falso y el otro verdadero. Pedro desenmascara a Simón el Mago diciéndole de que estás lleno de amargura, tu corazón no es sincero, estás atado con iniquidad y pecado. Y pídele a Dios a ver si Él te perdona. Bueno, vemos que no pidió perdón porque le dice, bueno, tú pide eso para que no me pase lo que estás diciendo. O sea, no hubo arrepentimiento. Falsa conversión, falsa fe. Bueno, y a comparación, en contraste, vemos al eunuco que sí cree, se bautiza, pero su conversión fue genuina. Porque después de eso vemos en el versículo 39, capítulo 8, dice: Y el eunuco no volvió a ver a Felipe porque él se retiró.
Pero mira lo que dice, y siguió su camino regocijándose. O sea, regocijándose es una forma de escribir de Lucas que dice, estuvo feliz de encontrar la verdadera salvación en Jesús. Reconoció que Jesús es el Mesías, reconoció que el profeta en Isaías está hablando no de él mismo, sino de Jesús el Mesías. Bueno, termina esa parte, entonces Lucas ya en el capítulo 9 empieza con una conjunción de cambio, es una conjunción de cambio, ya la narrativa ya no está en Felipe, ya la narrativa no está en el eunuco, ahora la narrativa va en otro personaje, un personaje que lo habíamos visto cuando estudiamos la, el martirio, ¿no? El asesinato, la masacre de Esteban, ¿no? Y vemos, por ejemplo, para hacer un poco de contexto, Hechos capítulo 7, versículo 58 dice, y lo prendieron y lo sacaron fuera de la ciudad, esto hablando de Esteban, y lo apedrearon, y los que le dieron testimonio contra él lo pusieron sus ropas a los pies de cierto joven llamado Saulo. Saulo, nombre hebreo. ¿Quién es este Saulo? El mismo que estamos viendo. O sea, Saulo testificó, vio cómo perseguían a los cristianos. Él vio la matanza, la masacre de Esteban. En ese entonces Saulo no estaba convertido, rechazó la fe, no creyó que Jesús era el Mesías. Pero luego dice en el mismo capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo, lo menciona por segunda vez, consentía o estaba de acuerdo y participaba en su muerte. Y aquel día hubo gran persecución. Entonces, esa persecución fue instituida, promovida, originada por los judíos, por el Sanedrín, contra los judíos mesiánicos. Entonces, la primera persecución no fue de los gentiles, no fue de los romanos, fue de los judíos, contra la iglesia cristiana. Saulo no era creyente y estaba promoviendo y participando en la eh, persecución. Y dice en el versículo 3, pero Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, recuerde que el que está escribiendo esto es, uh, bueno, Lucas. Estaba buscando el marcador. Entonces, en el versículo 3 de Hechos, vemos a Saulo persiguiendo, se metía a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los ponía en prisión. O sea, Saulo tenía una obsesión negativa en contra de los discípulos. De los discípulos. Entonces, ese Saulo, entonces Lucas retoma otra vez en el capítulo 9 y sigue. Es como que el capítulo 8 es un paréntesis. Porque empezando el capítulo 9 retoma lo que se dejó en el versículo 3 del capítulo 8. Dice, entonces Saulo, lleno, no, pero no del Espíritu Santo, sino lleno de ira todavía. O sea, el todavía implica que pasó un cierto tiempo. Y durante ese tiempo que pasó, entonces estamos viendo de que todavía en la vida de Saulo había ira, enojo, un resentimiento fuerte en contra de los discípulos del Señor. Porque mira cómo dice Lucas el lenguaje que dice, entonces Saulo, o sea, retoma a Saulo, al Saulo que mencionó, lleno de ira, ¿no? O sea, enojo terrible, y de amenazas de muerte. O sea, Saulo estaba totalmente obsesionado en destruir y eliminar a todos los discípulos del Señor. Y estamos hablando del primer siglo. Ese era Saulo. El Saulo tal vez que usted no conocía o que muchos no conocen. Antes de la conversión, respiraba muerte, odio, amenazas en contra de los discípulos del Señor. Entonces, con esa actitud que tenía en la mente, en su corazón, él va al sumo sacerdote, que en ese entonces era Caifás, ¿no? Va al sumo sacerdote, al Sanedrín, y le dice, ¿sabes qué? Necesito cartas de parte de ti autorizándome para entrar a las sinagogas en Damasco. ¿Por qué Damasco? Porque Damasco fue una provincia bajo el Imperio Romano donde había cantidad de judíos. Era una colonia grande, inmensa de judíos y por lo tanto
ya le habían dicho a Saulo que dentro de esa gran comunidad y colonia de judíos habían judíos mesiánicos, o sea, los que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces Saulo, que ya estaba enojado, su misión era traer a Jerusalén a toda esa gente para que los pongan a muerte igual que Esteban. Entonces le pide al Sanedrín, necesito cartas porque me van a pedir, cuando entre a la sinagoga me van a decir, ¿y tú qué haces aquí? Entonces yo les muestro la carta que tú me enviaste. Autorizado por el Sanedrín de que puedo arrestar a cristianos. Bueno, en ese momento no le llamaban cristianos, lo llamaban el camino, como dice el versículo 2. Hombres o mujeres, y los voy a traer aquí amarrados, presos a Jerusalén, dice la Reina Valera, presos, y también dice aquí presos, dice la versión de la Biblia de las Américas. Entonces estamos viendo una situación, el contexto es persecución. El contexto es persecución, tienen que entender. La iglesia ya estaba siendo perseguida desde el principio, miren, por los judíos, todavía no era nacional, era más bien local, de parte de los judíos. Los judíos rechazaron que Jesús es el Mesías, como dice Pedro en sus prédicas, ¿no? Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes lo mataron. Tienen que arrepentirse. Entonces ese mensaje no les gustó al Sanedrín, especialmente a los saduceos que no creían en la resurrección. Y menos porque sé que hubiera sido Jesús el que resucita, él ya murió, es mentira. Entonces los llenaba de ira, tal vez porque les decían ustedes lo mataron, o sea, la conciencia de ellos que realmente lo hicieron, ¿no? Los apóstoles, Pedro le dice, ustedes lo mataron, lo negaron, ustedes lo entregaron a Poncio Pilatos. Y ahora Saúl está persiguiendo a esos cristianos. Y ya con las cartas en las manos, Saúl le dice, bueno, vamos a ir a Damasco, una colonia grande de judíos, y entre los cuales están escondidos los cristianos. Y lo llamaban el camino. Si vamos, por ejemplo, a Juan, capítulo 14, ¿no? Versículo 6, vamos a ver algo muy importante ahí. Dice, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces da a entender aquí que y muchos conocían que estos judíos, porque eran judíos, el resto de judíos incluso le llamaban, mira, ellos son los del camino. O sea, no le llamaban todavía cristianos, le llamaban del camino, por la declaración de Jesús que siempre decía, yo soy el camino a Dios, yo soy el camino a Dios. Entonces, bueno, ellos son del camino. O sea, en otras palabras, ellos pertenecen al grupo de Jesús. Son los discípulos de Jesús. Ellos le siguen a Él, ellos hablan de Él, ellos creen en Él. Entonces, por eso aquí Lucas dice que Saúl iba a Damasco para encontrar a los que seguían este camino, o sea, las enseñanzas de Jesús. Interesante, la doctrina de Jesús, a comparación de lo que un judío regular hacía. Pero el versículo 3 cambia. Ahora Lucas nos dice algo que pasó en el versículo 3 que es la clave para entender lo que sigue ahí en cuanto a Saúl. Hasta el versículo 2 mostramos a un Saúl lleno de enojo, respirando amenaza. Versículo 3 mira lo que pasa. Y mientras él, o sea, Saúl iba, al aproximarse a Damasco, o sea, ya había pasado la mitad del camino para ir a Damasco, antes de entrar a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya para entrar, repentinamente le rodeó una luz, le rodeó resplandor, una luz del cielo, ¿no? Y aquí dice, bueno, las Américas dice lo mismo. Entonces pasó un evento sobrenatural, sobrenatural.
que mientras ya iba a entrar a Damasco, hubo un fenómeno sobrenatural en el cielo que llenó, dice aquí, versículo 3, resplandeció una luz que vino del cielo, resplandeció esa luz. Ah, no se sabe si fue en la mañana, si fue en la tarde o fue en la noche. Simplemente Pablo le dice a Lucas, hubo una luz que resplandeció, una luz fuerte, y debió haber sido fuerte para que él vea que fue una luz. Si fue en el día, bueno, fue más claro que el sol, ¿no? Porque si se prende una luz, digamos, usted sale, por ejemplo, prende una lámpara en pleno sol, no se va a ver la diferencia. Pero si fue en la mañana y fue una luz, entonces esta luz fue más poderosa que el sol, para que se dé cuenta de que fue una luz. Bueno, en la tarde, cuando ya cae el sol, se ve mejor, pero y en la noche es mucho mejor, ¿no? Se ve, obviamente, que fue ya porque es oscuridad. Pero no nos dice, pero el hecho mismo es que Lucas menciona que fue una luz que se le presentó a Saúl cuando ya iba acercándose a entrar a la ciudad de Damasco. Cuando sucede ese evento de salud, versículo 4 dice, se cayó al suelo y escuchó una voz que le decía. Ahora, bien interesante, porque esto de cayó al suelo muchos lo interpretan, número uno, que estaba en un caballo. Claro, usted va a un caballo y si pasa algo, el caballo le tira, pues se cae al suelo, o sea, lógico, o sea, ellos deducen, bueno, hubo un caballo, por eso se cayó. Pero no necesariamente es cierto, hay gente que sin caballo se cae, ¿no? Usted está caminando de repente y por alguna razón se distrae, se tropieza o pisa en falso y se cae. No está en caballo, pero se cayó. Ahora, hay un argumento muy fuerte aparte de eso. Es que los judíos no usaban caballo. Cuando ellos viajaban, no se trasladaban en caballos. ¿Ok? Generalmente caminaban. Eran, claro, descansaban en intervalos, pero caminaban. Entonces, es muy posible, ¿no?, de que Saúl estaba caminando. Y tal, fue un viaje largo, no dice, Lucas no nos dice cuánto, simplemente nos dice que estaba caminando. Obviamente fue un viaje largo. Y eh, en el momento que ya iba a entrar a Damasco, aparece esa experiencia de una luz. Aparece esa experiencia y se cae. Bueno, seguramente habrá sido tan fuerte que él se sintió débil y se cayó. No hay necesidad de estar en caballo. No hay necesidad. Caminando uno hasta se cae. Posiblemente le dio un mareo. La luz fue tan intensa seguramente que se sintió mareado y se desmayó. No dice que perdió el sentido, pero se cayó. Se cayó al cielo. O sea, fue muy fuerte para que haya tumbado, tirado al suelo a Pablo, a Saulo. Es porque fue muy fuerte. Pero ahí no quedó de eso. Sino que cuando sucedió eso, que se cayó por la luz, se escuchó una voz, y una voz audible que lo entendió, que fue en hebreo, que le dice Saulo, Saulo. ¿Por qué decimos que está en hebreo? Porque menciona su nombre en hebreo, Saulo, Saulo. Dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra los aguijones. Ahora, es interesante, porque esta declaración, esta pregunta, sabemos nosotros que fue Jesús. Nos dice, número uno, que, bueno, número uno, Jesús se refiere a Saulo en nombre personal en hebreo, o sea, lo hace personal, diciendo, estoy hablándote a ti, Saúl, y le menciona el nombre. Número dos, Saúl estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, no a Jesús en sí. Pero Jesús entiende que el perseguir a la iglesia era perseguirle a él. Entonces su pregunta de él es, ¿por qué me persigues? Así. Tú persigues a la iglesia, a los discípulos míos. Al perseguirlos a ellos, me estás persiguiendo a mí. O sea, Jesús le estaba diciendo, ¿qué tienes contra mí? Dímelo, aquí estoy. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Me estás persiguiendo? Bueno, aquí estoy. ¿Me estás buscando? Aquí estoy. Ahora dime, ¿qué pasa? Dímelo. O sea, como que Jesús le confrontó a Saúl. Le confrontó. ¿Me persigues? Aquí estoy. Claro, en su mente Saúl no entendía nada de lo que estaba pasando. Por eso que ahí es donde Lucas escribe que dijo Jesús,
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón o los aguijones. Es una frase griega generalmente eso, no está en la Biblia, es una frase griega que lo entendía muy bien Saúl porque él fue criado bajo los pies del gran Gamaliel, ¿no? Eh, en donde él escuchó esa frase, la frase griega, él, al igual que otras frases, se escucharon esta frase que dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, con lo cual significa patear, imagínese patear un clavo, ¿no? Patear así, bueno, el clavo le va a destrozar el pie, va a gritar de dolor, y cuanto más sigue, pues se está destrozando. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pablo es, te estás, te estás matando tú, en vez que mates a ellos a mí, tú te estás haciendo daño, tú te estás lastimando, tú te estás destruyendo, porque venir en contra de mí es destrucción. Y por eso lo compara, es como que tú patees contra un aguijón o un clavo. ¿Qué va a pasar? No solamente es dolor, te vas a destruir el pie. Eso es lo que estaba haciendo Saulo, se estaba destruyendo él mismo, ¿no? Entonces en el versículo 5 dice, él contestó y dijo, ¿quién eres? Señor mío. Esa frase que es pregunta implica un cambio en la actitud, un cambio interno en la mente, la actitud de Pablo, porque antes de eso él no reconoció a Jesús como el Señor ni como el Mesías. Una vez que sucede la aparición de la luz rodeada y le habla Jesús por su nombre, en el versículo 5 vemos a un Saúl totalmente cambiado, a un Saúl que reconoce que el que le está hablando es Señor y le dice mío, se apropia de ese Señor. Para que haya llegado esa apropiación en su vida del Señor, o estaba fingiendo, lo cual se duda, o realmente fue genuina. Si fue genuina, esta es la conversión de Pablo. Esta es la conversión de Pablo en el versículo 5 del capítulo 9, porque le dice Señor mío. El hecho mismo de llamar Señor mío a aquel que unos minutos antes lo negó, significa una conversión espiritual y genuina. Entonces la conversión de Saúl está en el capítulo 9, versículo 5 de Hechos. Al decir Señor mío, está aceptando y confesando que Jesús es su Señor. Y le dice, no, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hay manuscritos donde se dice Jesús de Nazaret, la Reina Valera y las Américas no dicen Jesús de Nazaret. Solamente dice yo soy Jesús. Pero en los otros manuscritos dicen yo soy Jesús de Nazaret, versículo 5, a quien tú persigues. O sea, esa frase es importantísima porque está diciendo todo aquel que persiga a la iglesia de Dios en este mundo, en cualquier, es perseguir a Jesús. ¿Cuántas veces a Jesús lo están persiguiendo? En la China persiguen a Jesús porque están que matan, masacran a cristianos. Corea del Norte, generalmente países totalitarios comunistas, musulmanes, persigan a los cristianos. Pakistán es un infierno para los cristianos. O sea, los musulmanes, igual que los ateos o comunistas, al perseguir a cristianos, están persiguiendo a Jesús. Están persiguiendo a Jesús. Así dice las Escrituras. Los judíos perseguían a los discípulos del Señor y Jesús le dice, bueno, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces, a partir de ese momento, en el versículo 6, no queda ahí una vez que se presenta a Jesús, dice, pero ponte de pie y entra a la ciudad y allí se te hablará lo que debes de hacer. O sea, hay un cambio de plan. No solamente la conversión de Saúl, vemos aquí, sino hay un cambio de plan. Recuerda, el plan original fue ir a Damasco con las cartas recomendaciones para apresar a los cristianos, traerlos a Jerusalén, al Sanedrín. Pero una vez que tiene el encuentro con Jesús de una forma espectacular, milagrosa, entonces esos planes originales que él tuvo
son eliminados. Y a partir de ese momento, una vez que viene el encuentro con Jesús, Jesús dice, sí, sigue hasta Damasco. Pero allí vas a esperar porque se van a cambiar todos los planes, le dice el Señor. Tu plan original ya no sirve, ni siquiera pensar en eso. Ahora tienes otro plan. Yo te voy a dar ese plan. Yo te voy a dar esa misión. Te voy a dar ese propósito que tú ni siquiera pensaste cuando saliste de Jerusalén. Eso es lo que le está diciendo Jesús. O sea, la conversión de Saulo no solamente fue una conversión espiritual en términos, diríamos, de salvación, sino en planes, en lo que tiene que ver a su trabajo, al resto de su vida en esta tierra. Por eso dice, vas a ir y ahí se te hablará lo que debes de hacer. Tranquilo, entra a Damasco y ahí espera, porque lo que viene va a ser tremendo. ¿Y qué dice? Versículo 7 dice, entonces los hombres que iban con él, o sea, Saúl no estaba solo, había hombres que lo acompañaban, ¿no? Por el camino, se detuvieron perplejos. Versículo 7. Dice la Reina Valera, atónitos, que es perplejo también, asombrados, porque ellos oyeron una voz, pero no vieron a nadie ahí. ¿Se entiende? O sea, sí, Dios, Jesús habló en medio de la luz, algo similar a lo que pasó en Éxodo capítulo 3, ¿se acuerdan? La zarza ardiente, y de la zarza ardiente salía una voz, Dios mismo, Yahweh, Jesús, en su etapa preencarnada. Entonces, ese mismo Jesús se revela a Moisés, se revela a Saúl y también le habla. Ahora, los hombres que estaban con Saúl, porque tenía tal vez una comisión de hombres, oyeron esa voz, pero no vieron a nadie. O sea, dijeron, ¿quién habla? Me imagino, ¿escuchaste? Sí, pero ¿quién habla? ¿De dónde viene esa voz? No sé, no vieron a nadie. Es lo que está diciendo el versículo 7. Escucharon la voz. O sea, interesante, porque Lucas pone esto, porque su mentalidad de él es historiador. Entonces él quiere que Teófilo entienda lo que estaba pasando con los cristianos. Dice que no vieron a nadie. Entonces Saúl se levantó del suelo, porque se había caído. Se levantó sin poder ver nada, o sea, ciego. La vista se le fue y dice, aún teniendo los ojos abiertos, no veía nada. Y tomándolo de la mano, los que estaban con él, lo hicieron entrar a Damasco. O sea, Saúl entra a Damasco ciego por lo que pasó, ayudado por los que fueron con él. Y en el versículo 9 dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Y entró a Damasco, estaba ciego, y por 3 días, diríamos un ayuno forzado, diríamos así, puede ser, pero yo creo, muchos escritores dicen lo mismo también, ¿no? Que se refiere a que los efectos de la luz, los efectos de la revelación de Jesucristo, le afectaron tanto que, bueno, se le fue la visión. Y estuvo en Damasco por 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. O sea, el síndrome le duró 3 días. Le duró 3 días. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, hay mucho que aprender de aquí. Mucho que aprender de aquí. Una de las cosas que se tiene que aprender es que la iglesia desde sus inicios siempre fue perseguida por la fe en Jesucristo. Se le persiguió. Los judíos fueron los primeros que la persiguieron. Número 2, que Dios cambia los planes del hombre. ¿Se dan cuenta? Saulo hizo su plan, pero Dios decidió cambiar esos planes. Decidió cambiar su vida y de cambiar sus planes. Ya los planes originales no se tienen ni que mencionar ni tomar en cuenta porque ya no se va a llevar a cabo. Ahora, yo tengo un plan para ti, es lo que le está diciendo Dios. Tengo una misión para ti que tienes que cumplirla. Le está diciendo a Saúl.
Número 3, dar coces contra el aguijón. No se puede dar coces, no se puede golpear, patear una aguja, algo, porque uno mismo se hace daño. Las cosas que uno no puede cambiar, tal vez uno se destruye mucho, se obsesiona mucho, como estuvieron obsesionados aquí. Y en Damasco, Saúl estaba por 3 días sin ver, ciego, y no comió ni bebió. Posiblemente estuvo en ayuno, quién sabe, pero fue ayuno porque no comió ni bebió. Y obviamente él estaba seguro reflexionando, como es natural, pensando qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. ¿Fue realmente Jesús? Me dio un mandato. Voy a esperar por 3 días. O sea, la conversión de Saúl tiene tanto que ver en lo que va a venir después. Porque Dios él elige. Él no se eligió. Dios lo elige. Y le hace pasar por todo eso, tal vez como una manera de reflexión. 3 días en donde él estaba reflexionando todo lo que hizo en contra de los cristianos, la muerte de Esteban, la carta del Sanedrín para traer a cristianos presos y que los procesen a muerte, por eso dice estaba respirando a muerte. Ese odio increíble en él hacia los cristianos. Posiblemente fue una persona arrogante, pero nunca pensó que Jesús, a quien él está persiguiendo, cuando él persigue al pueblo de Dios, se le iba a presentar. Y no solamente se le iba a presentar, sino le iba a cambiar el resto, el rumbo de su vida para siempre. Así que con esta clase vamos a terminar hoy, porque la semana que viene vamos a continuar con Saulo mismo, y a partir de aquí entra Saulo, capítulo 9 en adelante ya viene a ser los hechos de Saulo fuera de Jerusalén. Y hay mucho que tomar en cuenta en cuanto a lo que ya va a acontecer en el libro de los hechos. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias por tu palabra que ya ha quedado en nuestra mente y corazón para poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.